Muchas gracias, profesor Patricio San Martino. Agradezco a usted, a la doctora Gabriela Stortoni, a las autoridades de la ECAE, doctor Guido Croxato, doctor Pablo Cabral, por haberme convocado a estas jornadas de clausura de la maestría en abogacía del Estado. La verdad que para mí es un enorme placer, un enorme honor poder estar en estas jornadas y compartiendo panel también con dos colegas de máximos tribunales de provincia, doctor Marcelo Schrechinger y doctor Roberto Zapa. La verdad que esto me honra también doblemente. El tema sobre el que voy a conversar un poco tiene que ver con algo que ha ocurrido y que está ocurriendo en mi provincia fundamentalmente y que tiene que ver con la reforma de los códigos procesales, entre los cuales se encuentra un Código Procesal Administrativo que al momento cuenta con media sanción de Cámara de Diputados. Pero voy a hacer una pequeña, muy somera reseña acerca de cuáles son los códigos procesales que se han sancionado y que han supuesto una innovación muy importante, ¿no? El primero fue el Código Procesal Penal, que se sancionó en noviembre de 2019, que ya entró en vigor en 4 de las 5 circunscripciones judiciales de la provincia de Corrientes, que introduce como novedad un modelo acusatorio pleno, ¿no? Colocando en cabeza del fiscal la acusación y el juez cumpliendo funciones de garantía, respetando así el principio de imparcialidad, ¿no? Marcando también que instaura, ¿no?, este código los métodos alternativos de resolución de conflictos en materia penal, ¿no? También tenemos un Código Procesal Civil y Comercial, y es importante este código porque el proyecto de Código Procesal Administrativo remite en gran medida a este código que ya se ha sancionado y que ha entrado en vigor ahora el 1 de diciembre de este año. ¿Cuáles son las novedades más salientes? Bueno, el avance hacia el expediente digital, el proceso por audiencias, presenciales o virtuales, con soporte de videograbación, procesos con sujetos vulnerables, sobre lo que me voy a detener al finalizar, proceso monitorio, procesos abreviados, uso del lenguaje claro y el establecimiento de una serie de principios procesales, ¿no? Es importante porque se pone énfasis en el rol del juez, ¿no? Se le pone en cabeza a los jueces la responsabilidad sobre el curso de la litigación y el control sobre la planificación y el progreso del proceso judicial, ¿no? Esto en línea con lo que ha sido señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosos precedentes. Cito, por ejemplo, el caso Furlan, ¿no?, donde justamente una de las razones que ha dejado entrever fue justamente el no cumplir el juez con el rol que le cabe a la hora de tener que lograr el avance de los procesos, ¿no? También se procura lograr una mayor relación con el ciudadano, fomentando la participación ciudadana, eliminar barreras de acceso a la justicia, promover la transparencia y rendición de cuentas, lograr una mayor relación interinstitucional y brindar un servicio judicial más eficiente. En materia tecnológica, los grandes desafíos que plantea este código es admisión como prueba, valoración de las pruebas, digamos, obrantes en soportes no tradicionales, como puede ser correo electrónico, WhatsApp o algún otro dispositivo de mensajería, los instrumentos de registración de las audiencias, las notificaciones electrónicas, la firma electrónica y digital, el expediente digital, la interconexión con otros organismos públicos, la emisión de constancias y certificaciones, entre otras cuestiones, ¿no? También se ha sancionado, y solamente lo menciono, el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, que entra en vigor en marzo del año que viene, ¿no? Y que es destacable de este código haber previsto o haber enaltecido, si se quiere, el principio de acceso a justicia de personas en situación de vulnerabilidad, y en este caso el estándar del interés superior del niño, que es el que campea, ¿no?, en esta norma procesal. Llegamos al Código Procesal Administrativo, que, como les decía,
cuenta con media sanción en Cámara de Diputados y en el cual me ha tocado trabajar en diferentes etapas, porque han sido todos estos códigos, fueron códigos que se proyectaron a través de comisiones elaboradas en el seno del Poder Judicial, del Superior Tribunal, con varios actores, magistrados, funcionarios. Un primer borrador fue remitido, un primer proyecto, si se quiere, fue remitido al Poder Ejecutivo, quien abrió también la participación de otros estamentos, Facultad de Derecho, Fiscalía de Estado, colegios de abogados, etc. Y finalmente, cuando ya estaba presentado en Cámara de Diputados, durante los meses de noviembre, diciembre y febrero y marzo de este año, febrero, noviembre y diciembre del año pasado y febrero y marzo de este año, trabajamos junto con una comisión de asuntos constitucionales de la Cámara de Diputados a través de un Zoom, todavía haciéndole mejoras y puliendo algunas cuestiones, también con una amplia participación de diversos involucrados. ¿Cuáles son las novedades más salientes de este proyecto de Código Procesal Administrativo? Bueno, se modifica el orden y la estructura, simplificando el lenguaje a fin de facilitar la lectura. Se regula la competencia de los tribunales de la manera más completa para evitar justamente los conflictos de competencia, entre qué es materia y qué no propia del Código. Se modifican los recaudos de acceso a la jurisdicción y para la habilitación de instancia, eliminando el plazo de caducidad en casos de reclamo previo, estableciendo un plazo de caducidad más amplio y razonable para los casos de la vía recursiva, el que solo se aplica cuando exista un pronunciamiento expreso de la administración, no en caso de silencio o denegatoria tácita, ¿no? Se suprime el pedido previo en sede administrativa para la suspensión de los efectos del acto administrativo y se especifican los modos de adoptar la vía administrativa previa y los casos en que ello no es necesario a fin de facilitar su aplicación por parte de los operadores jurídicos. En cuanto a la exigencia del pago previo de obligaciones tributarias, siguiendo también aquí una tendencia jurisprudencial, se prevén excepciones con el objeto de que tal requisito no se erija en un obstáculo que conlleve a la denegación de justicia en un caso concreto, ¿no? En orden a brindar una adecuada tutela a personas en estado de vulnerabilidad o cuando se demande la tutela de derechos irrenunciables, se han flexibilizado los recaudos de admisibilidad de las pretensiones para agilizar el acceso a la justicia. Se consolida y perfecciona un sistema plural de pretensiones administrativas, dejando en claro que no se trata de un proceso al acto ni de un proceso de actividad, sino de pretensiones, y también se reglan e incorporan en detalle los derechos de incidencia colectiva, ¿no? Hay una remisión, como les decía hoy, al Código Procesal Civil y Comercial en todo lo que son los institutos comunes, ¿no? Como notificaciones, conflictos de competencia, recusación, recursos ordinarios y extraordinarios, entre otras, además de que se regulan aquellas en las que debe contemplarse las particularidades propias del derecho administrativo, ¿no? El Código Procesal Civil y Comercial establece lo relativo a las notificaciones electrónicas. Se prevé la posibilidad de usar como herramienta para la toma de decisiones judiciales el análisis y procesamiento inteligente de datos a través de sistemas informáticos o tecnológicos, como así también la posibilidad de que cuando se cuente con los medios técnicos, las providencias simples puedan ser dictadas en forma automática a través de sistemas de automatización. Se promueve la utilización de sistemas interoperables de acceso para distintas instituciones, tanto para obtener la información ofrecida como prueba, como para las comunicaciones y las notificaciones. En materia de medidas cautelares, se amplía la posibilidad de su dictado a fin de prevenir la ocurrencia o agravamiento de situaciones que puedan ocasionar perjuicios graves, ¿no? Se incorpora, como decía, la posibilidad del juicio por audiencia a fin de promover la inmediación y la concentración, celeridad y economía procesal. Se prevé la aplicación para algunos supuestos de la teoría de las cargas probatorias dinámicas, algo de lo que ya se había hablado también hoy. Se regulan los efectos de la sentencia en los casos en que se plantean pretensiones que involucren derechos de incidencia colectiva. El amparo por mora, que estuvo regulado o está regulado hasta ahora en la Ley de Procedimientos Administrativos, se la trae al
Código Procesal Administrativo, entendiendo que se trata de una acción judicial. El código actualmente vigente tiene una acción que se llama acción de interpretación, que es una acción que tuvo su razón de ser quizás cuando el Superior Tribunal tenía la competencia originaria, hasta el año 2009 inclusive, pero que desde que se creó el fuero, donde tenemos tribunales de primera instancia y una Cámara, y luego el Superior Tribunal, prácticamente esta acción no fue utilizada, ¿no? Entonces se postula el reemplazo de esta acción por una acción declarativa de certeza similar a la existente en el orden federal. Se prevé un proceso de recupero abreviado de bienes inmuebles del dominio público o bienes de propiedad del Estado otorgados en concesión. También se agregan herramientas para la ejecución de las decisiones judiciales y finalmente todo lo relativo a los recursos directos que están previstos en leyes especiales y que son bastantes. En todos los casos se atribuye la competencia a los juzgados competentes en materia administrativa, ¿no? Para evitar también esto de la multiplicidad de tribunales llamados a entender en la revisión de estos actos administrativos. Por ejemplo, Colegio de Escribanos hoy plantea ante la Cámara Civil, tribunales de faltas municipales van al fuero correccional, etcétera, ¿no? Entonces se unifica en los juzgados con competencia en materia procesal administrativa. Y finalmente, con relación al tema de la vulnerabilidad, que es un concepto que ha campeado muchísimo, se ha hablado de la igualdad, se ha hablado de tanto refiriéndose al tema de género como al tema de grupos vulnerables, y hay que recordar que hay una manda que surge del artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, donde se establece como una atribución del Congreso la de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, en particular sobre los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, que son, si se quiere, los colectivos vulnerables más importantes, amén de que están las comunidades aborígenes y otros más que también se han mencionado, ¿no? Bueno, en el caso del Código Procesal Civil y Comercial hay un capítulo dedicado a los procesos con sujetos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Establece, por ejemplo, en su artículo 46, que las normas de este código se aplicarán de oficio en los actos y procesos judiciales de cualquier instancia donde intervengan personas en condición de vulnerabilidad, siguiendo las normas, principios y directivas de garantía de acceso a la jurisdicción contenidas en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, tratados internacionales con jerarquía constitucional, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y demás normas vigentes. Es interesante porque estas 100 reglas de Brasilia, que la doctrina las concibe como un claro ejemplo de soft law o derecho blando, que tuvo recepción primero por una acordada del Superior Tribunal de Corrientes, lo mismo que pasó con la Corte Suprema, pero que ahora aparece ya al menos plasmada en una norma de rango legal como es el Código Procesal Civil y Comercial. Su artículo 47 establece que se consideran en condiciones de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ¿no? La cual deberá ser alegada por la parte interesada en su primera presentación y en caso de ser sobreviniente hasta el 10º día de haber tomado conocimiento de esta situación, ¿no? Es importante el rol que se le asigna a los equipos técnicos interdisciplinarios, ¿no? Cuando expresa que los tribunales en los que intervengan personas en condición de vulnerabilidad contarán con la asistencia de equipos técnicos interdisciplinarios, debiendo asesorar a los jueces y demás funcionarios en las materias relacionadas con su especialidad, mediante la elaboración de informes y articulando las intervenciones con los organismos, personas o instituciones públicas o privadas cuando lo ordene el juez.
prevé la gratuidad de las actuaciones en estos casos, ¿no? Con los mismos alcances que el beneficio de litigar sin gasto, aunque sin necesidad de solicitarlo, ¿no? También se establece la flexibilidad de las formas, ¿no? Para que se adapten a las condiciones de la persona vulnerable, ¿no? También se establece el principio de concentración de los actos, para concentrar en lo posible en un mismo día la realización de los actos procesales en que deba intervenir la persona en condición de vulnerabilidad, con agilidad y puntualidad. Respecto de la asistencia letrada obligatoria y de acompañamiento, se prevé que podrán comparecer, además del abogado, acompañada por referentes afectivos o de la comunidad, un traductor o un intérprete cultural o lingüístico en su caso, ¿no? Como garantía de efectivo acceso a la justicia, consagra reglas en materia de lenguaje claro, cuando expresa, por ejemplo, en el artículo 54, que los operadores jurídicos deberán utilizar lenguaje sencillo y de fácil comprensión para los actos de comunicación con la persona en condición de vulnerabilidad, evitando emitir juicios de valor o críticas sobre su situación o comportamiento. En la primera oportunidad y durante todo el proceso, se le informará al sujeto vulnerable sus derechos y los apoyos que puede recibir. Llegamos ahora al Código Procesal Administrativo, el que, insisto, tiene media sanción, ¿no? Y donde aparece, por ejemplo, como principio, tutela judicial efectiva, dice: las normas procesales de este código deben interpretarse y aplicarse con el objeto de lograr la efectividad de los derechos sustanciales, observando los fines sociales del proceso, las exigencias del bien común, la eficiencia, la legalidad, la proporcionalidad y la razonabilidad, procurando afianzar la tutela judicial efectiva, en especial para los casos de personas humanas en condición de vulnerabilidad. Luego, al referirse a las excepciones a la regla del agotamiento de la vida administrativa, prevé en su artículo 22 como excepciones: el agotamiento de la vía previa que se refieren los artículos no será necesario cuando, entre otros supuestos, se encuentren involucrados derechos fundamentales e irrenunciables como el derecho a la vida, a la salud o la dignidad o de personas en estado de vulnerabilidad social, y se alegue fundadamente, premura en la resolución de la cuestión. En materia cautelar, se consagra en su artículo 34, al ocuparse de la suspensión de la decisión administrativa, y fijar como regla acerca de que la resolución que dispone la medida debe especificar el modo y monto de la contracautela a cargo del peticionante, exceptúa diciendo que en los supuestos de pretensiones en materia de empleo público, previsional, personas humanas en condición de vulnerabilidad y quienes actúan con beneficio de litigar sin gastos, se exige únicamente caución juratoria. Asimismo, consagra pauta especial en materia de cédulas de notificaciones, que deben ser confeccionadas y firmadas por el abogado que tenga interés, el síndico, tutor, jurador, notario, perito o martillero que intervenga en el proceso, e implica la notificación de la parte que representa o patrocina, ¿no? Agregan un párrafo que el juez debe ordenar que por secretaría se practiquen las notificaciones cuando sea necesario, por el objeto de la providencia, por razones de urgencia, o cuando esté en juego derechos de personas en condición de vulnerabilidad en cuanto a ellas interese. Es de esperar que esta propuesta tenga recepción legislativa y se convierta en el Código Procesal Administrativo de Corrientes, adaptado a las actuales necesidades y requerimientos, teniendo en cuenta la realidad correntina, con el fin de que el proceso sea más eficiente y la jurisdicción y los operadores jurídicos en general cuenten con una herramienta apta para proteger los derechos de los ciudadanos, respetando el delicado equilibrio que debe existir entre ellos y las potestades públicas. Constituye un deber del Estado adoptar las medidas tendientes a garantizar el efectivo respeto de los derechos fundamentales. Para finalizar, voy a citar a un autor, Peter Aberle, en su libro Los derechos fundamentales en el Estado prestacional. Dice este autor: derechos fundamentales y Estado prestacional están conectados en ese sentido de una manera muy vulnerable.
Acá están presentes tareas para la dogmática. Se confía al Estado prestacional, por supuesto, la prestación de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Se trata de la eficiencia en y por medio de la libertad, pasando por la igualdad. Esta prestación es solo una oportunidad, ni más ni menos. Agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias, profesor Rey Vázquez, muchísimas gracias. Damos paso ahora al profesor Marcelo Srechinger, quien se va a referir al control judicial de la actividad administrativa en la provincia de Buenos Aires. Profesor, lo escuchamos con toda atención. Gracias, Patricio. Bueno, respecto del control judicial en la provincia de Buenos Aires, yo me voy a focalizar en cómo se procuró en la provincia, a través del Servicio de Justicia durante la pandemia, garantizar esa tutela judicial efectiva. Y ver cómo esto generó un cambio estructural que ahora ya no tiene vuelta atrás. La pandemia provocó numerosos cambios sociales, como sabemos. Muchos de ellos marcaron caminos que no tienen vuelta atrás. Tal un salto tecnológico forzoso que tuvo que producirse y que en el caso de las grandes administraciones tuvieron que hacerlo para subsistir y para restablecer o mantener la continuidad de sus cometidos. Tuvieron que implementar o perfeccionar lo que ya tenían. Tenían que ver mecanismos para gestionar la información e lograr intercambios comunicacionales remotos. Las restricciones sanitarias adoptadas para prevenir los contagios de COVID marcaron entre estas administraciones profundamente la prestación del servicio de justicia, que es de lo que vamos a hablar. Y las respuestas dadas por los operadores, en el caso de las instituciones que debían coordinar o encabezar la gestión judicial, fueron muy dispares entre todas las jurisdicciones. Pero lo que sigue en todos los casos, tenía que haber un equilibrio. Por un lado, tenían que adoptar las medidas epidemiológicas que le imponían las autoridades nacionales, provinciales y municipales para el aislamiento o el distanciamiento, y por el otro tenían que garantizar el acceso a la justicia a quienes necesitaban una respuesta judicial inminente. Estos desafíos se complejizan si tenemos en cuenta la diversidad. Si vemos el caso de la provincia de Buenos Aires, estamos ante una jurisdicción que tiene, en forma estimada, hoy en día 17.700.000, más de 17.700.000 habitantes, de acuerdo a los indicadores del INDEC, una superficie de 307.571 kilómetros cuadrados y una estructura territorial institucional de 135 municipios con realidades completamente diferentes. La respuesta hoy en día es que tenemos un sistema de gestión y comunicación permanente diferente al que antes había. Y las reglas procesales mutaron por producto de la realidad y forzando a la legislación. En el caso de la Corte, el 16 de marzo de 2020, cuando se tuvieron que tomar decisiones, por resolución 386 de 2020, se decidió continuar con la prestación de justicia resolviendo los casos urgentes. Pero 2 días después, por resolución de presidencia 10 del 2020, se dictaron un catálogo de normas procesales y de trabajo organizacional. Se implementó el teletrabajo, se previeron las videoconferencias o mecanismos alternativos para poder realizar las audiencias, se generalizó el uso de la notificación electrónica para aquellos supuestos que no fuera necesario notificar en el domicilio real. Yo después lo voy a explicar, en el caso de la provincia de Buenos Aires, ya estaba implementada la notificación electrónica en el proceso. Se dispuso constituir a los abogados patrocinantes como fedatarios o depositarios de los escritos que tenía que firmar la parte por derecho propio, y el abogado tenía que incorporar al proceso la copia digitalizada. Se encomendó a la Subsecretaría de Tecnología Informática y a la Secretaría de Planificación la realización de un sistema que permite el ingreso electrónico de causas con base en sistemas que ya estaban funcionando, como son los de inicio electrónico de causas en los apremios municipales y previsionales, que tenían como antecedentes, después lo voy a contar, las ejecuciones fiscales provinciales. Luego de esto,
que fue 2 días después de que se empezaron a tomar las primeras medidas de la pandemia, la Corte dicta una acordada, la 3971 del 2020, que dispuso lo que se llamó el acuerdo continuo. Aplicó la firma digital y permitió que se pudiera firmar todos los días hábiles en cualquier horario, hábil o inhábil. Y 2 días después, el 17 de abril del 2020, por acuerdo 3975, se extendió a todos los organismos judiciales. Se sustituyeron los libros de registración de sentencias y de actas por mecanismos digitales. Luego, el 3 de abril de 2020, se logró realizar el sistema electrónico para ingreso de causas, utilizando la plataforma de presentación el portal de presentaciones y notificaciones electrónicas, que ya existía. A partir de allí se permitió el ingreso de causas a los organismos. Posteriormente se logró avanzar y por resolución 558 del 2020, el 27 de mayo del 2020, este portal permitía que el ingreso electrónico de causas se hiciera a través de las receptorías, y con esto se permitía el sorteo, hasta ahora con causas urgentes. Pero por resolución de Corte 593 del 2020 se normalizó la situación. Y aquí, en todos los casos no penales, en todos los fueros, se permitió el ingreso de causas, se normalizó el ingreso de causas, y a partir de aquí todas las causas iniciadas en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, cuando son no penales, se inician electrónicamente. Otro punto, un hito en este avance sobre la digitalización del proceso, se produce cuando se dicta el Acuerdo 3989 del 21 de octubre del 2020, que crea el registro de domicilios electrónicos en la provincia del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué genera esto? Genera un registro donde quienes tengan la obligación de estar adentro de este registro van a recibir las primeras notificaciones, la del traslado de la demanda, la de oficios, la citación como tercero, las medidas cautelares, los mandamientos de ejecución, y esto va contra, digamos, ¿quién debe integrar este registro? La provincia de Buenos Aires, los entes descentralizados provinciales, los municipios, los entes descentralizados de los municipios, las personas públicas no estatales, Asesoría General de Gobierno, las ART, las empresas aseguradoras, los bancos y las entidades financieras, los prestadores de servicios públicos, concesionarios de obras públicas. Luego puede ser ampliada esta lista por resolución de presidencia, todos aquellos que hayan participado de mediación obligatoria previa y por el curso de los próximos 6 meses, todos aquellos que hayan firmado convenio de intercambio tecnológico con la Corte, y todos aquellos que se inscriban voluntariamente. Este acuerdo, que es disruptivo y que genera un gran cambio en la digitalización total del proceso, luego modificado por Acuerdo 4000 del 23 de diciembre del 2020, fue incorporado legislativamente. Por el artículo 12 de la Ley 15.230 de enero del 2021, este artículo consagra el domicilio electrónico procedimental y también el domicilio electrónico judicial. ¿Y cómo lo hace? Reenviando la acordada 3989 y sus modificatorias. Por lo tanto, la acordada luego fue plasmada en la legislación. Luego, a través de una acordada, el Acuerdo 4003 se dispuso el sorteo informático de causas, y otro hito que considero importante es el Acuerdo 4013, que tiene varias cosas que son de destacar. Este acuerdo unifica y sustituye los regímenes de notificación electrónica y presentaciones electrónicas que estaban en 2 acuerdos, que son el 3845 y el 3886. Los deroga y unifica. Y aquí se generaliza la notificación electrónica. Tiene varias cosas interesantes. En el contenido, unifica el sistema de notificaciones electrónicas y establece un mecanismo que trata de eliminar el libro de notas, estableciendo un mecanismo de notificación automática o autonotificable. Y respecto de aquellos supuestos en que hace falta notificar efectivamente, porque es la primera notificación y que no esté incluido en el Acuerdo 3989, recuerden todos aquellos que debían inscribirse en el registro de domicilios electrónicos, prevé que se implemente un mecanismo de telegrama electrónico. Y en el interín, hasta tanto se pueda lograr este sistema de telegrama electrónico,
se prevé que las cédulas contengan un código QR y un código de verificación para que se pueda acceder a través de teléfono o a través de una computadora, verificar la autenticidad de la resolución y de la firma, y también acceder a todas las copias adjuntas. No hace falta acompañarlas. Pero esta acordada tiene determinadas notas que son importantes, o que yo considero que son importantes. En primer lugar, estableció un mecanismo de participación ciudadana para que la comunidad jurídica pueda realizar aportes. Y esto motivó que luego se dictara otro acuerdo, el 14 de octubre del 2021, que es la acordada 4039, que incorporó estos aportes. Por lo tanto, la Corte no solamente puso a consideración de la comunidad jurídica, sino que incorporó aportes de los que decidieron hacer. Por otro lado, ahí el doctor Luis Rey Vázquez comentaba sobre la necesidad de contemplar el Código Procesal Civil, el proyecto en Corrientes, la situación de las categorías vulnerables. En el caso de esta acordada, previó la constitución de mesas de ayuda para asistencia a los justiciables. En toda esta implementación de los mecanismos de tecnología digital es necesario que la gente, el común, tenga la posibilidad de entenderlo y poder utilizar. Entonces, esta mesa de ayuda, si bien está dirigida a todos los justiciables, prevé que debe prestar atención preferencial a los grupos especialmente vulnerables. En esta misma línea, la Corte sacó hace poquito la resolución 3 de diciembre del 2020, la resolución 2025 del 3 de diciembre del 2021, que prevé un mecanismo de comunicación accesible y lenguaje claro, y modelos de cédula para, bueno, si bien es más genérico, para niños, niñas y adolescentes, y para los supuestos de determinación de capacidad jurídica. Y otro punto es el establecimiento, la no obligatoriedad de este sistema de notificación electrónica de las personas con capacidades diferentes. Primero, el acuerdo 4013 previó la situación de las personas no videntes y la exhibición del sistema y la orden a la Subsecretaría de Tecnología e Informática para que trabaje en colaboración con la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados y elaboren un sistema alternativo que pueda ser utilizado tecnológicamente por las personas con capacidad visual disminuida. La 4039 amplió esta posibilidad de no exigibilidad del sistema para otras personas con discapacidad, para lo cual se establece un mecanismo en el cual se pueden presentar y resolver esa situación y no aplicarle la acordada de este tipo de notificación. La Corte continuó en estos mecanismos de coordinación y cooperación. Por ejemplo, existen convenios de complementación, por ejemplo, para traba de medidas cautelares o registración, con el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, con la Dirección Nacional del Registro Automotor y Créditos Prendarios, con el registro de la propiedad inmueble a cargo del Gobierno Nacional que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el Banco Central de la República Argentina, con la Inspección General de Justicia, con el Registro Nacional de las Personas, y así con un montón de organismos, para intercambio de información y para poder complementar, interactuar entre sistemas para poder cumplir con los cometidos judiciales. Así también existen numerosos mecanismos que permiten el desarrollo de intercambio electrónico, por ejemplo, en el manejo de las cuentas judiciales con el Banco Provincia, con la Caja de Abogados para el control del pago de aportes y contribuciones, para el pago de la tasa de justicia, y se prevé o está previsto desarrollar un sistema que permita, a través de una plataforma dentro del juicio, el pago integral de todos los conceptos del juicio. Todo esto llevó como resultado, y lo podemos ver en un informe de gestión que elaboró la Corte en abril del 2021, que en el periodo anual anterior, entre abril del 2020 y marzo del 2021, se efectuaron 30.146.440 trámites judiciales, todos electrónicos. 19.307.135 notificaciones y presentaciones electrónicas. La cantidad de sentencias que emitió la Corte aumentó un 48% en este periodo. Las cámaras de apelaciones, una de las cuales integro, aumentaron el dictado de sentencias en un 14%. Los juzgados de primera instancia
dictaron un 75% de las sentencias que se dictaron el año anterior, y los juzgados de paz un 87%. Si nosotros consideramos que la situación se normalizó, cuando yo les expliqué que el sistema de ingreso de causas electrónicas se normalizó a partir del 25 de junio, cuando se generalizó el mecanismo de ingreso a través de las receptorías, estamos hablando que el periodo mensual es mucho menor. Por lo tanto, se equipara al 100% del periodo anual anterior o un poquito más. Todo esto fue posible porque previamente a la pandemia existían bases estructurales que ya estaban funcionando. Ya hablamos de la 4013, sustituyó dos resoluciones que establecían los mecanismos de notificaciones y presentación electrónica, que eran el acuerdo 3845 y 3886. Pero ya desde el 2008 empezaron desarrollos que tendieron a la digitalización total de los procesos. Por ejemplo, el 15 de abril de 2008, la Corte firma un convenio con ARBA y Fiscalía de Estado, el convenio 212, que tuvo la decisión de llevar adelante la digitalización total del proceso de ejecuciones fiscales. En diciembre de 2008, esto quedó plasmado legislativamente. Por ley 13.930, se modificó, el Código Fiscal y la Ley de Ejecuciones Fiscales de apremios provinciales y municipales. Y así también hubo una prueba piloto ese mismo año en los juzgados civiles para implementar la notificación electrónica, que después fue consagrada legislativamente por ley 14.142 en el año 2010. Bien, la Corte siguió con estos desarrollos tecnológicos. Se firmó un convenio con la Universidad de La Matanza para desarrollar, en base a una experiencia piloto en el Juzgado de Ejecución 2 de Morón, a cargo de la doctora Laura Conti, que se va a extender a los otros juzgados, un sistema de experticia que establece, complementa la BUSTA, que es el sistema de gestión judicial, un sistema de árboles de decisiones binario que permite automatizar los trámites en los procesos. Así también la Corte dictó una resolución 250 del 2021 que establece la creación de comisiones por fuero para normativizar, para homogeneizar los trámites, etapas y tipos de proceso. Actualmente está creada la Comisión para el Fuero Contencioso Administrativo. Bien, lo importante, todos estos cambios, como podemos ver, aceleraron esto que antes era dispar, avanzaba, respondía a la diversidad organizacional del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, a las resistencias internas y externas, y esto se aceleró, visibilizó el problema, permitió mostrar cómo las herramientas tecnológicas son favorables para trabajar mejor. Pero esta transformación procesal no culmina con las distintas herramientas que permiten el intercambio de actos procesales a distancia, la rúbrica digital de estos actos procesales, la realización de videoconferencias o la posibilidad del trabajo remoto. Estamos en presencia de una cuarta revolución industrial. Nuevas tecnologías como la nanotecnología, Internet de las Cosas, biotecnología, robótica, inteligencia artificial, geolocalización, 5G, Starlink, almacenamiento de datos a través de blockchain, computación cuántica, todas son herramientas que pueden impactar en los procesos, en la manera de comunicarnos, de articular o controlar las decisiones judiciales. La magnitud del cambio todavía no la podemos prever, más aún teniendo en cuenta la velocidad, ya terminó, cómo mutan, cómo irrumpen constantemente estas nuevas tecnologías. Lo que sí queda claro que impactan notoriamente en una mejora continua en la eficiencia de la gestión estatal. Pero en la gestión es necesario procurar equilibrios frente a las desigualdades. Por lo tanto, no solamente hay que prever que el ordenamiento jurídico proteja y garantice derechos fundamentales derivados del uso y el acceso a la información pública en forma general, o que en forma generalizada todos puedan contar con estas herramientas y puedan interactuar, que la gente tenga acceso a las herramientas tecnológicas, sino que tenemos que procurar corregir asimetrías respecto de personas que integran grupos vulnerables, generacionales, culturales y condiciones económicas. De otro modo, las diferencias de estos grupos desaventajados se pueden acentuar, sobre todo en países como el nuestro, donde la pobreza y la indigencia ponen sobre la balanza la necesidad de igualar derechos fundamentales básicos: alimentación, acceso a cobertura de salud equitativa, vivienda, trabajo, educación, servicios públicos esenciales
o no discriminación. Cualquier avance que pretenda la universalización de los cambios propuestos requerirá indefectiblemente contemplar tal situación. Ahora sí, fin. Muchísimas gracias, profesor. No, por favor. Gracias, Patricio, gracias a los organizadores, a la maestría, a ustedes, a las autoridades de la ECAE, a Guido, a Pablo y a mis compañeros de panel. Muchísimas gracias. Recordamos antes de presentar al profesor Zapa que a continuación de la próxima disertación intervendrán el profesor Tomás Hutchinson y el cierre de estas jornadas estará a cargo del juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, el profesor doctor Daniel Soria. Presentamos ahora a José Roberto Zapa. Querido José, te escuchamos con tu tema, que es perspectiva de género en la gestión de la justicia de la provincia de La Pampa. Adelante, con todo gusto te escuchamos, doctor Zapa. Bien, muchísimas gracias, Patricio. Agradecer a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado por haberme invitado a participar de esta jornada de cierre del año académico 2021. Y un agradecimiento a sus autoridades, ¿no? Guido Croxato, el licenciado Cristian Pérez Centeno, por esta convocatoria y, por supuesto, un afectuoso saludo a vos, Patricio, y a mi amiga Gabriela Stortoni por la siempre atenta convocatoria. La violencia de género, en todas sus manifestaciones, se encabeza diariamente los titulares periodísticos. Estamos ante la presencia de un terrible femicidio como el de Nancy Videla. Y puntualmente, el preocupante incremento de la tasa anual de muertes violentas de las mujeres por razones de género que ha generado una especie de alarma social, llevando de este modo a la visibilización mediática de este conflicto. Esto ha sido reflejado también, por ejemplo, en los últimos informes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los cuales se observa un aumento progresivo de las víctimas de femicidio en el país durante los últimos años, particularmente en estos 2 últimos años. Y frente a ello, la noción de perspectiva de género impone la necesidad de romper con un esquema clásico de pensamiento vinculado a un modo tradicional de analizar las relaciones sociales y los conflictos jurídicos que surjan en consecuencia. Entonces, la perspectiva de género constituye una categoría analítica que deberá ser incorporada transversalmente en el diseño de las políticas públicas estatales, tanto en su lenguaje como en su aplicación y en todas las ramas del derecho. Desde la óptica del Poder Judicial, por ejemplo, adquiere especial relevancia su utilización de las políticas de género y las sentencias dictadas también tomando como punto de partida esta cosmovisión, ya que posee rasgos capaces de impactar positivamente en la realidad. Pero para adentrarnos en el tema que me convoca y no extenderme en el tiempo, aunque sea sucintamente, voy a hablar del principio de igualdad de género. Se predica, y ello derrama en resoluciones judiciales predominantemente en la parte del fuero y familiar de la República Argentina, que hay tantos géneros como identidades, y por ende hay tantas identidades, ¿sí?, como géneros como personas. Por lo tanto, ya se ha señalado en una sentencia de grado que ya no se puede afirmar que hay solamente 2 sexos. Son una multiplicidad de características sexuales que son compulsivamente encasilladas en 2 categorías sexuales. Como resulta sencillo entonces observar, ya no se trata de utilizar la expresión género como sinónimo de sexo, ni siquiera de efectuar una crítica construcción social que eventualmente asigne funciones o desconozca derechos o imponga obligaciones, y todo ello de modo irrazonable y con cuya crítica puede coincidirse, pero que no se puede negar esta realidad biológica y negarle sentido. Por eso, adoptar una perspectiva de género implica tener en cuenta que existen estereotipos que acrecientan desigualdades y debemos erradicar para lograr una sociedad equitativa con base en una cultura de derechos humanos y que, lejos de ser una ideología, constituye una pauta legal que permite analizar el impacto del género en las relaciones, en las prácticas y la legislación orientadas a la igualdad. Particularmente, entonces, advierto, ¿sí?, que la igualdad de género ya no es una creación reciente,
sino que por el contrario cuenta con un fundamento constitucional y convencional en nuestro ordenamiento jurídico desde hace ya varias décadas y se trata de un derecho humano fundamental. La sanción de la Ley 27499, también conocida como la Ley Micaela, marca un hito en la materia del cumplimiento por parte del Estado de los compromisos internacionales asumidos por este. Así establece esta normativa que es obligatoria la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, tanto en los poderes ejecutivos, legislativo y judicial. Y el objetivo de esta ley es justamente revertir estas situaciones de discriminación y violencia hacia la mujer y también desconstruir parámetros patriarcales al diseñar un sistema de educación y de enseñanza para que se reconozcan las desigualdades existentes. Y también se busca transformar la realidad a través de la información, de la sensibilización y aprendizaje también de las necesidades que la vulnerabilidad de las mujeres reclama. Entonces, esta incorporación de perspectiva de género en la administración de justicia, podemos encontrar un punto, por ejemplo, en el año 2009, con la creación dentro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Oficina de la Mujer. Esta oficina fue creada con el objetivo de impulsar en la esfera del Poder Judicial un proceso de incorporación de las perspectivas de género en la planificación institucional y también en los procesos internos, con el fin de alcanzar la equidad de género tanto para quienes utilizan el sistema de justicia, es decir, el acceso a justicia, como también para quienes trabajan en el sistema o dentro del sistema de justicia. O sea que con el objetivo de incorporar esta perspectiva de género en el Poder Judicial, la Oficina de la Mujer ha diseñado una herramienta de sensibilización con una modalidad de trabajo de taller, ¿sí?, que apunta a la reflexión entre pares, generando también un debate sobre este tema específico del género. Y para llegar a toda la población judicial en la Argentina, ya sea en el ámbito federal como provincial, en el menor tiempo posible, se recurrió a capacitar a replicadores o replicadoras, para lo cual se convocó a personas de todas las jurisdicciones, vuelvo a repetir, tanto nacional como provincial, y se las entrenó en el uso de esta herramienta de los talleres y en los debates. Como tal expuso el comité de la CEDAW, ¿sí?, es indispensable la capacitación de los funcionarios judiciales para que apliquen la convención. En igual sentido, hay una sentencia del 20 de marzo del 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la causa Espinosa González versus Perú, que menciona que la capacitación como sistema de formación continua se debe extender durante un lapso importante para poder cumplir los objetivos. Y sigue diciendo este fallo que se advierte que una capacitación con perspectiva de género implica no solo un aprendizaje de las normas, sino que debe generar que todos los funcionarios o funcionarias reconozcan la existencia de discriminación contra la mujer y las afectaciones que generan en estas las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y al contenido de los derechos humanos. Pero la Oficina de la Mujer también logró un avance en la consideración de los temas de las decisiones judiciales. Hay una proliferación, ¿sí?, de decisiones judiciales que comienzan a tener una perspectiva de género. Una de las cosas que pasó, obviamente, es que después de estos talleres, tanto magistrados como magistradas de todas las jurisdicciones nacionales y provinciales envían las sentencias con perspectiva de género a la Corte para su compilación y para su análisis. Hace muy pocos días, ¿sí?, el 25 de noviembre de este año, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó el primer compendio de sentencias con perspectiva de género de la República Argentina. Sí, solamente con cliquear en la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema vamos a bajar un PDF todas estas sentencias que van a ver plasmadas muchas sentencias de muchas provincias, también de Cava, tanto sea nacional como justicia federal. En el ámbito también de la Junta Federal de Cortes y Superior Tribunal de Justicia, la JUFEJUS, se aprueba también un protocolo de actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género. Este Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género tiene por objeto recopilar, sistematizar, publicar
las decisiones judiciales, tanto sean definitivas como interlocutorias, que se dicten en las causas relativas al derecho de las mujeres. ¿Y por qué me detengo en estas dos cosas? Primero, ¿qué entiende el protocolo con decisiones judiciales? Dice claramente que decisiones judiciales son todas aquellas que tengan perspectiva de género. Pero por mujeres, el protocolo dice que debe entenderse tanto las mujeres cis, las mujeres trans o travestis, niñas y adolescentes. También incluye dentro de sus protocolos, o pueden incorporarse, las decisiones o resoluciones de las Cortes o superiores tribunales en materia de superintendencia o función administrativa de este Poder Judicial. Otra incorporación de perspectiva de género en la Administración de Justicia es con respecto a la violencia o el acoso laboral. La violencia en el ámbito laboral constituye un fenómeno generalizado, como consecuencia disfuncional, entonces, de un vínculo que supone una subordinación o relación laboral entre personas, ¿sí? Más allá de la preservación de las condiciones ambientales laborales, merece atención en las relaciones de empleo el abordaje de algunos comportamientos agresivos que pueden afectar la salud física o psíquica de las personas, muchas de ellas bajo formas sutiles o no visibles de discriminación, ya sea discriminación, puede ser acoso, puede ser hostigamiento, que no por ello pasan de ser o a ser menos perjudiciales. Tal es el caso del moving o del bossing, ¿sí? Para hablar o para estudiar mucho del moving hay que ver trabajos presentados por mi maestra, amiga y siempre querida Miriam Ibanega, que ha escrito sobre esta temática del moving dentro del empleo público. Pero la ley 26485, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales, prevé esta ley la obligación estatal de garantizar la efectiva vigencia de los principios de no discriminación y de igualdad de derechos, oportunidades y tratos en el empleo público. Por eso, tanto esta ley como la ley Micaela instaura políticas de visibilización, de sensibilización y de prevención de situaciones de discriminación y de violencia con motivo de género. En el ámbito de algunos poderes judiciales provinciales, se consideró necesario y conveniente establecer un protocolo de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial, por el cual se brinda a las víctimas un correcto asesoramiento y respuestas acordes, como así también un procedimiento específico para la tramitación y el abordaje de las situaciones de violencia de género que puedan desarrollarse dentro del ámbito del Poder Judicial. En estos protocolos se entiende por violencia de género en el ámbito laboral a toda acción, ¿sí?, u omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un o a una trabajador o trabajadora, sea como amenaza o como acción consumada. Se incluye también, como acoso psicológico, el acoso moral, el acoso sexual, en el trabajo, por supuesto, pudiendo provenir tanto de los niveles jerárquicos superiores como del mismo rango o de rangos inferiores. Y toda persona que denuncie teniendo en cuenta este protocolo será entrevistada por un equipo técnico que puede estar formado por psicólogo o psicóloga, asistente social o abogado o abogada, que realizará un informe que se va a desarrollar a partir de algunos aspectos concretos de cada caso, evaluando también la gravedad de lo sucedido de lo denunciado. Y se tendrá también en cuenta para realizar este informe algunos indicadores que se van a adjuntar a este informe y además se va a tener que tener recomendaciones específicas para cada caso denunciado. Es decir, el ámbito judicial no está exento de esta problemática actual. El desafío por venir radica en la armonización de toda normativa, ya sea internacional, nacional o local, para prevenir y, en su caso, imponer sanciones correspondientes a aquellas o aquellos que ejerzan violencia laboral dentro del ámbito del Poder Judicial, siempre, por supuesto, sin afectar los procedimientos ordinarios establecidos en las constituciones provinciales o legislaciones como es el juicio político o el jury de enjuiciamiento para los magistrados o magistradas que estén involucrados. Para finalizar, y para ser muy ameno en el tiempo, debo decir que tengo la firme convicción de que la incorporación de las perspectivas de género en la Administración de Justicia es una herramienta clave para garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y a la vez
un deber ineludible para los y las operadoras judiciales. O sea, la capacitación de la ley Micaela, los protocolos de intervención ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral del Poder Judicial y otros instrumentos que los poderes judiciales vamos desarrollando y que quedarán, por supuesto, para otra exposición, atento al deber de sujetarme al tiempo establecido por mi amiga Gabriela Tortoni, dan cuenta del avance lento, pero firme de una política institucional. Y en este entendimiento, y si bien aún se visualizan importantes porciones de la realidad que demandan urgentes progresos, no es menos cierto que los avances analizados muestran un escenario promisorio en esta dirección. Y enhorabuena, porque el desafío es enorme, pero entiéndanme que no es nada sencillo. Muchísimas gracias.